Buenas noches, mi familia, sean bienvenidos a su casa, a su iglesia, a su familia y a este estudio bíblico que vamos a comenzar en este momento. Agradecemos al Señor por la oportunidad que Él nos da de estar reunidos acá a todos nosotros, así que espero de que cada uno de nosotros venga con la mejor disposición para poder aprender en esta noche de un tema que, aunque vamos a tocar muchos puntos de una forma muy corta, que son importantes responder más que todo en una fecha como esta, también quizás el tema principal, que lo vamos a estar tocando bastante, sí es algo bien interesante por lo que la mayoría de nosotros, de donde nosotros venimos, la mayoría que es de una religión específicamente dominante en nuestro país, como es la religión católica, envuelta en muchas tradiciones. Por ejemplo, ayer salimos con mi esposa, antier, y estábamos con nuestros hijos y ellos vieron una alfombra. Entonces me preguntaron, alfombra esas de sal, ¿verdad? Entonces me dicen ellos, ¿y eso qué es, papá? Es una alfombra de sal. ¡Qué chivo! Me dice mi hija, vea qué bonito. Entonces, y ella me pregunta, pero había unas velitas, ¿verdad? Y alrededor. Entonces me dice, ¿y eso es? ¿Y por qué hay unas velas? Me dice, eso es idolatría, me dijo ella. Sí, le dije yo. Y le comencé a explicar la tradición que por qué se hacen en las alfombras y qué es lo que se pretende con ellas. Y le dije de que era una expresión idolátrica, obviamente de los católicos, donde la mayoría de nosotros venimos, obviamente, de practicar una religión. Entonces, mi intención, si usted es nuestro invitado, no es hablar de la religión católica para nada, sino que de un punto teológico y doctrinal muy importante, que lamentablemente cuando vemos tradiciones tan fuertes como las de en estos días, nosotros llegamos a pensar que son verdaderas. Por ejemplo, ¿quiénes vieron la película de Mel Gibson, La Pasión de Jesús, por ejemplo? ¿Cuántos la vieron? Ok. Esa es una de las más grandes herejías que hay con respecto a la muerte de Jesús. Aparte de que se sale de contexto muchas cosas, pero el énfasis que se le da, y hoy usted va a entender por qué, en la película, si se puede considerar una película cristiana, no se puede considerar una película cristiana. Lo que sí podemos ver es que es la flagelación más larga en la historia del cine. O sea, realmente nunca se ha mostrado tanto sufrimiento de una persona en tantas horas. Entonces realmente digo esto porque precisamente el tema de ahora va a tocar eso, es decir, ¿cuál es la diferencia entre el sufrimiento que Jesús tuvo desde un punto de vista humano al punto de vista de Dios del sufrimiento de Cristo? ¿Y qué es lo que nosotros, los cristianos, es lo que nosotros alabamos a Dios? Lo que vemos nosotros en esa película o lo que vemos en la tradición misma, en lo que se hace en estos días, o lo que dice la palabra que debemos de alabar de nuestro Señor. Así que por eso es que el estudio bíblico teológico de esta noche se titula La infamia de la crucifixión y la gloria de la cruz. Realmente, ante tanto mal énfasis en el mundo acerca del sufrimiento de Jesús en estos días, debemos de aprender bíblica y teológicamente acerca de lo que realmente le importa o nos importaría a nosotros celebrar, aprender y agradecer precisamente al Señor. Dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 al 4 lo siguiente. Porque primeramente os entregué lo que también recibí, que el Mesías murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que fue resucitado al tercer día, conforme a las Escrituras. ¿Conforme a qué? Es decir, que el pecado ya estaba previsto por Dios. El sufrimiento, por tanto, de Cristo ya estaba previsto por Dios y que también precisamente la muerte y la resurrección de Jesús estaba previsto por Dios y preordenado por Dios precisamente dentro de su plan de redención al mundo. Fíjese qué interesante poder comprender lo siguiente, que si Dios hubiera querido salvar, fíjese bien, a los seres humanos, simplemente exonerándonos de nuestra culpa de pecado y del pecado en sí mismo, Dios lo pudiera haber hecho. Pero si Él requirió la muerte de Jesús como cordero inmolado, es porque eso logra algo que Dios siempre ha querido lograr. Y Dios se propuso lograr. Es decir, no es que Dios no podía salvar al hombre sin Cristo. Si hablamos del poder, como Él es todopoderoso, Él podía. Pero no podía en el sentido en que Él logra algo con respecto a la muerte de Jesús y con respecto al sufrimiento vicario de Cristo, Él logra algo muy importante. Entonces, esta noche nosotros vamos a hablar acerca de los sufrimientos de Jesús, pero específicamente el sufrimiento vicario, no como tal vez
nosotros nos imaginamos qué es lo que logró, porque eso para eso está en los siguientes días, mañana, el viernes, ¿verdad? Y el fin de semana, sino que vamos a hablar acerca de generalidades y cosas muy importantes para nosotros, poder entender el valor que tiene para Dios mismo la muerte de Jesús y la forma en que Él murió. Entonces, al hablar de sufrimiento, creo que es importante, ya que como es un estudio bíblico, ¿verdad? No es una predicación tipo domingo, así que voy a ir tratando de ir despacio y tratando de ir explicando esto de la mejor manera posible. Mire, al hablar del sufrimiento de Jesús, necesariamente tenemos que definir los dos tipos de sufrimientos en los cuales podemos, y los podemos agrupar, todos los sufrimientos de Jesús que aparecen en la Biblia, los podemos agrupar en dos grandes grupos. Los sufrimientos en vida de Jesús y los sufrimientos en la muerte de Jesús. Y es importante para la hora de estudiar bíblicamente este tema y teológicamente este tema, entender eso. Son dos cosas muy distintas y el valor ante Dios son muy distintos y el objetivo y lo que perseguía son muy distintos. Los sufrimientos de Jesús en vida y los sufrimientos de Jesús en la muerte. Así que los sufrimientos de Jesús en vida, que voy a entrar en este momento, este punto, es el más corto de la noche, súper cortito, pero es importante que usted lo conozca. Solo voy a hablar generalidades, no voy a entrar en detalle a esto, porque va a ser para usted muy obvio por qué no lo voy a hacer. La idea de que Cristo, de que Jesús como el Cristo tenía que sufrir en vida, lo vemos nosotros, por ejemplo, desde un tipo de Cristo en el Antiguo Testamento como lo es el Cordero Pascual, el cual, según el libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 3 y versículo 6, que usted lo puede leer ahorita, por ejemplo, Éxodo 12, 3 y 6, se va a dar cuenta que lo que Dios dispuso, lo que Dios ordenó con el Cordero Pascual, aquel que se ocupaba para la expiación de pecados, lo que se requería es que este Cordero, que es un tipo de Jesús en el Antiguo Testamento, tenía que pasar confinado, es decir, encarcelado o confinado, si lo quieren, es la mejor manera, confinado precisamente en custodia en el día 10 de dicho mes y tenía que ser soltado únicamente para la expiación automáticamente el día 14. Pero Dios dijo algo muy específico, que sea en el día 14 cuando el sol se pone, es decir, en la mañana del día cuarto. Es decir, se tomaba el Cordero Pascual y se llevaba específicamente a confinarlo y guardarlo por 3 días y medio. ¿Cuántos días? 3 días y medio. Y después de 3 días y medio se sacaba el cordero y era inmolado en ese momento. Entonces, ese es un tipo muy importante acerca de Cristo, porque precisamente de igual manera, así como ese cordero tenía que ser guardado y tenía que ser apresado y tenía que pasar oprimido por 3 días y medio. De igual manera Jesús, no estoy diciendo que los 3 días y medio significan esto, pero es importante entender que la razón por la cual Jesús sufrió por 3 años y medio lo podemos ver nosotros en el Cordero Pascual, porque el Cordero Pascual tenía que ser perfecto, sin mancha, es decir, probado. Por lo tanto, de igual manera, Jesús tenía que mostrar su perfección en carácter y su inmaculación precisamente completa a través de su vida. Y por eso Él fue probado cuando comienza su ministerio, cuando tenía 30 años. Es decir, por ejemplo, Hechos 4:15 dice así: que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Él fue tentado en todo, pero ¿qué? Sin pecado. Es decir, Jesús como el Cordero tenía que ser probado, tenía que manifestar precisamente su inmaculada carácter, su inmaculado personaje, tenía que mostrar precisamente su perfección moral, espiritual y humana a través de las pruebas. Precisamente por eso es que Hebreos, hoy sí, capítulo 5, versículo 8 al 9, dice algo muy importante acerca del Cordero Pascual. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Fíjese bien, no es que Jesús fuera imperfecto, pero se requería que Él mostrara su perfección.
Es decir, recuerde que la característica del cordero es que tiene que ser un cordero sin defecto, sin mancha. Y precisamente Jesús por eso fue probado, desde el desierto en adelante. Fue probado precisamente para él mostrar su perfección. Por eso él dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió. La palabra y aprender es experimentó la obediencia. Acuérdense que Jesús es Dios y él no tiene la posibilidad de desobedecer. Pero ya en su humanidad, él tuvo que aprender, tuvo que experimentar la obediencia en ese cuerpo. Entonces, debemos entender algo. Los sufrimientos en vida de Jesús para Dios no son tan importantes como los sufrimientos en la muerte de Jesús. Sí son importantes porque manifiestan algo, manifiestan su perfección y obviamente hace que el Hijo experimente obediencia. Pero lo más importante son los sufrimientos en la muerte, porque esos son los vicarios, esos son los de expiación, esos son los que sirven para salvación. Es porque Jesús fue hecho pecado que él cargó la culpa de todos. Pero los sufrimientos en vida, y esto es lo importante, es importante aclarar que estos sufrimientos en vida de Jesús antes de su muerte no son vicarios. ¿Ok? Es importante que usted lo entienda como un estudio bíblico, por favor, nunca lo olvide. Todo sufrimiento antes de la muerte de Jesús, ninguno es vicario. Es decir, Jesús no lo sufrió porque él estaba cargando el pecado. No, él lo sufrió por él, porque él tenía que ser probado, él tenía que experimentar obediencia. Entonces, es importante entender que no forman parte de la obra redentora de Cristo en la cruz y cumplen la función de calificarlo a él nada más como justo y sin pecado, habiendo sido probado, ¿verdad? Es que muestra ser aprobado delante de Dios para venir a ser el Cordero Pascual. Es decir, que con los sufrimientos en vida, lo único que hicieron fue demostrar la aprobación de Dios sobre él, y eso lo calificaba a él para ser el Cordero sin mancha, que se ofrecía a sí mismo voluntariamente para la expiación de los pecados. Por lo tanto, la obra definitiva de Jesús no comenzó sino hasta que fue levantado en la cruz. Eso es importante entenderlo. Y fue consumado cuando él muere. Ahí donde termina precisamente esta obra expiatoria. Pero los azotes, por ejemplo, quiero aclarar, los azotes, la corona, los golpes, las caídas que él tuvo cuando cargaba la cruz, todo esto sí tiene que ver exactamente con el sufrimiento de Jesús como vicario, es decir, en lugar suyo, en lugar mío. Esos sufrimientos que acabo de mencionar, como es la flagelación, la corona, las caídas, esos sufrimientos que tienen que ver con la cruz, sí son vicarios. Es decir, esos sí son por la carga de pecado. Él estaba cargando el pecado y siendo castigado por el pecado del mundo, porque fue hecho pecado por nosotros, y todavía no vamos a entrar en ese detalle. Pero sí es importante entender que antes de todo eso, todo sufrimiento de Jesús no es vicario. Y se lo digo porque Jesús en vida tuvo 3 tipos de sufrimientos y también se pueden agrupar. Por ejemplo, tuvo uno por su santidad, tuvo uno por el hecho del plan de redención de Dios, porque tenía que ser aprobado como cordero, y hubo otro que tuvo que ser probado precisamente porque el mundo lo rechazaba como tal, por su propia santidad, ¿verdad? Entonces, son 3 tipos de sufrimientos que Jesús hace, que Jesús experimenta estando aquí en la tierra, precisamente como parte de su aprobación, ¿ok? Delante de los hombres y por sobre todo delante de Dios. Ahora, es importante, ¿por qué comencé con esto? ¿Por qué tomé un poco de tiempo para explicar esto? Por lo siguiente, porque Jesús, es importante que usted entienda que él no cargó con el pecado del mundo toda su vida. Porque en la religión tradicional se cree eso. Porque en la religión tradicional, por ejemplo, se cree que cuando Jesús sanó a un enfermo, dicen, lo que pasa es que él estaba cargando, como dice Isaías, la enfermedad de la gente. Por su llaga fuimos curados. Y cargó sobre sí toda enfermedad, dice. Que cuando él sanaba a alguien es porque él cargó la enfermedad. No. Quiero que entienda que lo que dice Isaías 53, específicamente, ahí habla del pecado, nunca habla de enfermedades. Es más, quiero aclarar algo. Cuando usted escucha esta frase que dice Isaías 53, un versículo, es palabra de Dios, que por su llaga fuimos, ¿qué? Por su llaga fuimos sanados, nunca está hablando de enfermedades ahí, físicas. Está hablando del pecado. ¿Ok? Es importante entender eso. Por eso es que mucha gente cuando dice, es que por su llaga fuimos sanados, Señor, sánanos, sánanos, está ocupando mala palabra, está interpretando muy mala palabra. Por eso lo estoy diciendo. Jesús no cargó con el pecado del mundo todo el tiempo. Él no sufrió el pecado de todo el mundo todo el tiempo, sino que específicamente fue en la cruz. Sus sufrimientos en vida no fueron vicarios. Por eso, escuche bien, por eso es que en el Getsemaní, cuando él estaba en el Getsemaní, ¿se acuerdan ustedes cuando él oró
y él comenzó un sufrimiento personal, él mismo le pidió al Padre algo. ¿Qué fue lo que le pidió? Si fuera posible, le dice, ¿qué le pidió el hijo al Padre? Pasa de mí esta copa. Fíjese bien, si él ya hubiera tomado la copa de la ira de Dios, de la justicia de Dios, de cargar con el pecado del mundo, entonces no tenía razón Jesús de pedirle eso. Es porque él estaba a punto de tomarla y todavía no la había tomado, es decir, todavía no estaba cargando el pecado del mundo, es que él todavía le pide eso al Padre. Es importante entender que Jesús todavía en el Getsemaní todavía no estaba cargando los pecados del mundo, sino que su sufrimiento era por ver lo que habría de venir, por ver el sufrimiento, el abandono del Padre hacia él, de que él iba a ser como pecado sin ser pecado él mismo. Al ver todo eso, él comienza a sufrir, pero ese sufrimiento lo único que logra es obediencia en él y demostrar que él es el Cordero inmolado sin mancha, aprobado por Dios. Todavía no es vicario ese sufrimiento. Entonces, esa intensa agonía que Jesús experimentó era por lo que él habría de sufrir. En el Getsemaní, Jesús previó la cruz, en el Calvario él la sufrió. En el Getsemaní, él fue consolado por ángeles, pero en la cruz los ángeles lo abandonaron, porque era vicario. En el Getsemaní, todavía Jesús le llama a Dios Padre en su oración. Padre, le dice, si es posible. Pero en la cruz, él grita, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es importante entender de que los sufrimientos en vida de Jesús manifestaron la obediencia perfecta, o lo que en teología se llama la obediencia activa de Jesús. ¿A qué se refiere la obediencia activa? Es decir, que Jesús no solamente evitó hacer lo malo en vida, sino que hizo todo lo bueno que el Padre le mandó a hacer. Esa es la obediencia activa de una persona, la obediencia activa de Jesús. La obediencia pasiva, es decir, que él enmudeció como cordero y no dijo nada, es en el vicario. Ahí simplemente se abandonó a la voluntad de Dios, sin decir ni una sola palabra. Como oveja al matadero enmudeció, dice la Biblia. Entonces, a eso se le llama en teología obediencia pasiva, ¿verdad? Que es la muerte específica de Jesús. Entonces, hay una gran diferencia en el valor delante de Dios entre los sufrimientos de Jesús en vida y los sufrimientos de Jesús en la muerte. Claro, y para nosotros también. Porque para nosotros los sufrimientos que Jesús sufrió en la vida no nos salvan, sino que la muerte de Jesús y su resurrección sí. Ahora, por eso es que es tan importante esto y es tan diferente es con la obediencia pasiva, que precisamente todos estos sufrimientos sí pertenecen a la esfera de salvación, por el hecho de que él fue hecho pecado, de ser el cordero que tenía que ser inmolado, es decir, por justicia de Dios y para el cumplimiento del plan eterno, el plan de redención de Dios, de recuperar todo para el Hijo. Por eso es que entonces leemos en Apocalipsis capítulo 5, versículo 12 lo siguiente. Que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. ¿Quién es el único digno de recibir todo esto? No, pero ¿quién? Dice la palabra. ¿El cordero qué? ¿Qué tenía que hacer este cordero? Ok, fíjense. Y esto comienza a responder la pregunta que hicimos al inicio. Es decir, ¿por qué si Dios, pudiendo exonerar al hombre de su pecado, si él quería, por qué tuvo que enviar él a su hijo a morir? Porque dentro del plan de redención de Dios y el plan eterno de Dios, entendemos que lo que tenía que hacer el hijo para heredar todo esto, sabiduría, honor, alabanza, riquezas, poder y gloria, es que él tenía que ser ¿qué? Inmolado como cordero. Entonces hay un propósito mayor para la muerte de Jesús, que no solamente es la salvación de los pueblos, de aquellos que son escogidos, sino tiene que ver también con su propia dignidad, alabanza y gloria eterna. Entonces, una vez entendiendo los sufrimientos en vida, hoy sí vamos a hablar de los sufrimientos en muerte, en la muerte de Jesús. Ahora, para poder comprender desde la perspectiva correcta el sufrimiento vicario de Cristo, es decir, como nuestro sustituto en la cruz, que es lo que significa la palabra vicario,
Debemos de entender el contraste que hay entre la infamia de la crucifixión de Jesús y la gloria de Jesús, y la gloria de Cristo, en la cruz. ¿Por qué? Porque precisamente ver los sufrimientos de Jesús que Él vivió en la cruz, desde que fue flagelado, la coronación, y luego pasamos cada una de las partes hasta la crucifixión en sí mismo. Si vemos esos sufrimientos como Mel Gibson quiso que los viéramos, si los vemos nosotros desde el punto de vista de que lo causaron hombres, de que pobrecito Jesús, todo lo que los hombres le hicieron, entonces ese pensamiento nos va a llevar incluso a pensamientos heréticos. Pero si nosotros vemos el sufrimiento de Jesús y su muerte como Dios lo ve, no podemos hacer otra cosa más que alabar a nuestro Rey. Pero si vemos nosotros el sufrimiento, todo así, todo bayunco que muestran a Cristo y por eso lo que está sufriendo de los hombres, entonces vamos a alabar al hombre y nos vamos a conmiserar de Jesús. Cuando usted se va a dar cuenta al final de la enseñanza que en lugar de conmiserar, lo que vamos a hacer es alabarlo por la gran obra redentora que ha hecho Él en la cruz. Entonces, es importante entender que uno de los rechazos que hacen al mensaje de la cruz en general a la humanidad es por eso, por lo que le estoy diciendo. Porque las preguntas que hace mucha gente, y solo van a decir 2 o 3, o sea, una pregunta por ejemplo que hacen las personas es: ¿cómo es posible que Dios haya redimido al mundo por medio del mayor crimen de la historia? Imposible, dicen. Otros dicen: ¿cómo es posible que si la salvación de Dios es por medio de su gracia, requiere la ayuda de asesinos, entonces la fe de nosotros no debería ser correcta? Otros dicen: porque yo tendría que agradecerle a Judas que gracias a la traición de él, yo tengo que darle alabanzas a Dios. Yo no puedo prestar mi fe ni darle gracias a Judas. Entonces mucha gente, porque los cristianos le damos un énfasis mucho más allá de lo que debemos a los sufrimientos vicarios de Cristo y nos enfocamos solo en el sufrimiento, es que la gente se burla de la cruz. Porque dicen: y ese es el Dios que tú crees vos. Ese sufriente que no pudo hacer nada, ese raquítico ahí que para acá, y que no pudo hacer nada con eso. No, hombre. Pero es porque nosotros mismos no entendemos el valor de eso. Entonces, para entender el valor de esto, tenemos que ver la diferencia entre la ceguera de los incrédulos y la iluminación de los cristianos con respecto a la cruz. Es más, lo que nos diferencia a nosotros a la hora de interpretar la cruz entre creyentes e inconversos es eso: el sentido que le damos a la muerte de Cristo. Para los inconversos el sentido es: pobrecito Jesús. Para nosotros es: yo tendré que estar en tu lugar, te alabo por eso, oh Dios. ¿Ve la diferencia? ¿Ve la diferencia, mi familia? O sea, yo ni aquí me estoy burlando de la muerte de Jesús, por el contrario. Lo que pretendo al final, y usted se da cuenta al final, es que usted y yo podamos alabar al Señor y poder reconocer que en lugar de Él nosotros tendríamos que estar. Y nosotros sí tendríamos que haber sufrido eso, sí. Pero alabado sea Dios, que Él proveyó a Jesús como el Cordero. Porque si no hubiera sido Él, todos estaríamos perdidos al día de hoy. Entonces, sí es importante entender que la diferencia entre la ceguera de los incrédulos y la iluminación de los cristianos por su palabra radica precisamente en el sentido de la cruz. Porque los inconversos ven una locura el predicar esta trágica muerte de este mártir, mientras que para los redimidos vemos en la cruz el completo designio y el plan de redención de Dios en todo su esplendor. Entonces los inconversos dramatizan los sufrimientos de Cristo tanto que por eso usted se da cuenta que los inconversos y mucha gente religiosa pinta el sufrimiento de Cristo. Por ejemplo, en filminas como estas se ponen normalmente los clavos de verdad en la mano de Jesús, que ni por cierto fue aquí, ¿verdad? Sino que fue acá abajo de la muñeca. Entonces, y hay otras teorías más, pero no las voy a mencionar ahora. Pero sí es importante ver de que el sufrimiento de Jesús en la cruz, el sufrimiento vicario, los inconversos dramatizan esto. Tanto que hacen grandes pinturas, vitrales. Por eso es que en la religión católica usted ve los grandes crucifijos de un Jesús sufriente que está en la cruz, con los ojos abiertos mirándolo a usted y así doblado.
porque quiero que entienda que el ser humano exalta y dramatiza ese sufrimiento. Pero quiero que entienda algo. Ni el poder de la cruz está fundamentado en ese sufrimiento, ni siquiera en nuestra salvación, sino en la muerte del Cordero. Es lo que nosotros celebramos, es lo que nosotros alabamos. De nada hubiera servido que Jesús hubiera sufrido todo lo que sufrió si no hubiera muerto. Nosotros no alabamos su sufrimiento. Claro que nosotros damos gracias a Dios y terrible sufrimiento que nadie quizás posiblemente hubiera podido soportar, posiblemente. Pero nosotros alabamos la muerte de Jesús. Y es lo que nosotros estamos agradecidos. Porque precisamente, si usted se da cuenta en pinturas, en cuadros, en películas, se enfatiza la crueldad de la angustia corporal, ¿verdad? Y muchas religiones basan precisamente su religión en los crímenes de la cruz. Pero hemos de entender que la tragedia de la cruz no es el fundamento de la redención, señores. Escuchen lo que estoy diciendo. La tragedia de la cruz no es el fundamento de la redención del hombre, sino que en la entrega voluntaria que hizo el Padre del Hijo, que Él voluntariamente se ofreció a sí mismo para venir, y en que en esta venida de Jesús acá, Él muere como ofrenda perfecta del pecado, para expiación de pecados del pueblo. Precisamente eso fundamenta la redención, su muerte. Entonces, debemos de entender que por esto es que Cristo es el Cordero de Dios, no de Pilatos. Entiéndalo. Y que Dios fue el que proveyó de la sangre redentora del Cordero y no Caifás. Porque si usted comienza a valorar y ve la cruz solo como un hecho de sufrimiento como tal y una gran tragedia, usted va a pensar entonces que los hombres son los culpables de eso. Usted está diciendo entonces que fue Pilato quien ofreció a Jesús, que fue Caifás quien lo entregó la sangre. No. Quiero que entiendan que en todo esto está Dios presente. Por lo tanto, basar nuestra fe en el crimen que sí se cometió desde el punto de vista humano rebaja la gloria y el valor de la cruz, por lo tanto, la obra de Dios de salvación. ¿Me estoy dando a entender, mi familia? Por eso es que Cristo Jesús fue rechazado por los judíos, fue traicionado por Judas, sí, fue condenado por Herodes, fue crucificado por Poncio Pilatos, mas la trama de todas estas acciones la hizo Dios. Es decir, quien estaba con Cristo, dice la palabra, reconciliando al mundo consigo mismo. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 19, dice así. Es decir, que Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Es decir, Cristo Jesús fue hecho pecado por el Padre y no por la traición de Judas, para que las almas perdidas pudieran ser hechas justicia de Dios en Él. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21 dice: al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros. ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? Dios. Entonces, ¿la cruz en quién se enfoca? ¿En lo que los hombres le hicieron a Jesús o en lo que Dios proveyó al mundo? ¿En qué se basa la cruz? En lo que Dios provee al mundo. Mira, ¿en qué se basa la cruz? ¿En lo que el hombre le hizo a Jesús o en lo que Dios hizo en la cruz? Lo que Dios hizo en la cruz. Es que dice, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros. ¿Para qué? Para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Por lo tanto, no hay nada que agradecerle a Judas, a Caifás, a Pilatos o a Herodes. Porque el poder transformador de la muerte de Jesús no radica en la tragedia humana, sino en la redención y la reconciliación divina. Porque la muerte y la resurrección de Cristo son partes integrales del plan de redención de Dios, en donde el hombre no tiene nada que ver con ello. Por lo tanto, dar un énfasis, mi familia, al sufrimiento de Jesús, más en estas semanas que usted va a ver muchas cosas, mucha tradición, y le dan un énfasis a eso. Pero yo le puedo asegurar algo, no por ver o porque me dramaticen a mí el sufrimiento de Jesús, es que dice la Biblia que yo me voy a salvar. Es por la locura de ¿qué? De la predicación. Entienda, por favor, por más películas de Mel Gibson que usted vea, por más dramatizaciones que usted vea en las calles, nadie se salva viendo eso, nadie. Es por la locura de la predicación. Porque usted ve, y para entender este punto que estoy diciendo, porque usted puede ver la dramatización y sus emociones pueden ser trastocadas.
Usted ve la película de Mel Gibson y usted va a llorar, posiblemente. Pero yo le aseguro que si yo le muestro a usted la historia de Wycliffe, también vamos a llorar. Y quiero que entienda que podemos mostrar la muerte de muchos hombres y mártires en el mundo y vamos a llorar. Pero no por llorar significa que somos salvos. Porque esas dramatizaciones nunca nos dicen algo, lo que le estoy diciendo. Que todo eso solo tiene un solo significado si al final entendemos que esa muerte de Jesús en esa cruz fue porque Dios lo ordenó de tal manera y amó tanto al mundo que Él fue el que dio a su Hijo por nosotros. Si no entendemos que fue por nuestro pecado, si no entendemos que eso no da salvación de nuestros pecados, de nada sirve que vayamos y que veamos un sinfín de cosas. ¿Hoy sí me doy a entender? Ok, entonces, por lo tanto, para entender esto también que le estoy diciendo, para nosotros evitar caer en el error de darle un énfasis demasiado grande a estos aspectos de sufrimiento que son importantes estudiarlos, claro que sí, pero para no caer en ese error de ver la cruz desde un punto de vista humano, sino que tratar de verlo desde el punto de vista en que Dios lo ve bíblicamente, es importante entender otros puntos acerca de este sufrimiento. Y uno de estos puntos muy importantes es ¿quién mató a Jesús? Es una pregunta que es importante responderla, porque eso tiene que ver con nuestra fe. Entonces, para poder comprender este sufrimiento vicario de Cristo, debemos de entender quién mató a Jesús. ¿Qué nos dicen las Escrituras acerca de esto? Bueno, las Escrituras nos dicen que aunque el valor de la muerte de Jesús lo da Dios, fíjese bien, el valor de la muerte de Jesús lo da Dios, las responsabilidades de su muerte son de ambas partes. Es decir, tanto el hombre responsable de la muerte de Jesús como el Padre. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo se une esto, pastor? Bueno, dice Hechos 2:23 lo siguiente, Hechos de los Apóstoles. Este fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. Y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. ¿Entiende usted? Tanto Dios provee al Cordero para ser inmolado, como también el hombre participa inmolando al Cordero. Pero todo esto está dentro de un plan predeterminado por Dios. ¿Amén? ¿Me doy a entender? Entonces, por lo tanto, entendiendo la participación de Dios, pero también la participación del hombre, la pregunta es, entonces, ¿quién mató a Jesús? Bueno, por lo menos nosotros en Hechos de los Apóstoles, por lo menos en este pasaje que vamos a ver 4 grupos de personas que participaron en la muerte de Jesús. Hechos 4 del 24 al 28 dice así. Al oír ellos esto, unánimes, alzaron la voz a Dios y dijeron: Oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, el que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se enfurecieron los gentiles, las naciones, y los pueblos tramaron cosas vanas? Se presentaron los reyes de la tierra, y los gobernantes se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo, el Mesías, el ungido. Porque en verdad, en esta ciudad se unieron Se unieron. Y vamos a ver quiénes se unieron para matar a Jesús. Tanto Herodes Antipas como Poncio Pilato, junto con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu santo siervo, Hijo Jesús, a quien tú ungiste, para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Entonces encontramos aquí por lo menos 4 grupos de personas o personas que participaron directamente en la muerte de Jesús. Número 1, Herodes. Número 2, Poncio Pilato. Número 3, los gentiles. Y número 4, el pueblo de Israel. Ahora, hay un quinto también participante en la muerte de Jesús, que es Satanás. Aparte de estos 4, está Satanás. ¿Cómo sabemos? Bueno, ¿se acuerdan ustedes que cuando en Génesis, después de que el hombre peca, Dios dice algo a la serpiente, es decir, a Satanás le dice en Génesis 3:15: pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza, y tú lo herirás en el talón. Dios dijo algo muy importante, que Jesús iba a herir el que de la serpiente, la cabeza de Satanás, pero que Satanás iba a alcanzar a hacer algo. ¿Morder qué?
el talón. Entonces quiero que entienda que Dios ya está diciendo que también dentro del plan de redención a la hora de la muerte de Jesús iba a participar también Satanás como el instigador de estos seres humanos. Sabemos que fue Herodes, Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel los que participaron en la muerte de Jesús, en este asesinato completo de un hombre inocente. Pero quien los instigó a ello fue Satanás. Ahora, pastor, ¿hubo alguien más que participó de esto? Sí, el Dios triuno. ¿Quién mató a Jesús? No podemos decir todo lo anterior sin llegar a este punto muy importante teológico y doctrinal. Dios también participó de la muerte de Jesús, específicamente la Trinidad misma. Padre, Hijo y Espíritu Santo participaron también de la muerte vicaria de Cristo. ¿Por qué el Padre? Bueno, hay muchos versículos, escogí 4 o 5. Génesis 22, 8 dice: Dios se proveerá de cordero. Hablando específicamente y hablando del cordero que habría de venir, Dios dijo algo muy importante. Dios, ¿quién es el que provee de cordero al mundo? Dios. Dios es autor entonces de esto también. Salmo 22:15, ¿qué dice? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Qué es lo que el cordero le iba a decir al que lo enviaba? Dios mío, ¿por qué me has qué? Esta frase es importante porque está demostrando entonces que el Padre tiene que ver con la muerte del Hijo. ¿Ok? Porque el Padre podría haber salvado al Hijo. Claro que sí, pero no era el plan. Era dejarlo morir. El Padre está presente en la muerte de Jesús. Hechos 4:28 también dice: para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. ¿Qué es lo que acabamos de leer anteriormente? Y ahí está hablando del Dios el Padre, porque viene a hablar del Señor. Está hablando de Jesús y luego habla y dice, cuando leímos al inicio de la oración, se están dirigiendo a Dios el Padre. Y Él dice, para cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. ¿Cómo sabemos también que el Padre está involucrado en la muerte de Jesús? Juan 3:16. ¿Qué es lo que dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó que. Entonces, ¿qué hizo Él? Dio. El Padre está incluido en la muerte de Jesús. Pero también hay un versículo muy impactante en Isaías 53, versículo 10, que dice: pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento. ¿Sometiéndolo a qué? Porque Dios lo quiso. Ahora, no solamente el Padre está involucrado en la muerte de Jesús, sino que también el Hijo está involucrado en la muerte de Jesús. ¿Cómo lo sabemos? Sigue leyendo en Isaías 53:10. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá a su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Por un lado, el Padre dice, pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento. Por un lado vemos al Padre en este versículo, pero también luego vemos al Hijo y dice, cuando Él se entregue a sí mismo, ¿qué es lo que hace el Hijo? Se entrega ¿cómo? A sí mismo. Como ofrenda de expiación, verá su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano, ¿qué? Prosperará. Entonces, vemos nosotros la participación del Hijo también. Por eso dice Filipenses capítulo 2, versículo 8, lo siguiente. Y hallándose en forma de hombre, se humilló Él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Él se humilló a sí mismo y se hizo obediente ¿hasta dónde? Él mismo se entrega. Juan 10:18 también lo dice. Jesús dice: nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Hablando de su vida y hablando de su muerte en la cruz. Tengo autoridad para darla. Su vida. Y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Es que Jesús dice, a mí nadie me quita la vida. Yo mismo la ¿qué? La pongo por ustedes. Porque este mandamiento recibí de mi Padre. Debemos de entender que el Padre participa en la muerte del Hijo y el Hijo participa en su propia muerte. También dice Tito, capítulo 2, versículo 14, dice lo siguiente. Él se dio por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Él se dio por nosotros. ¿Qué dice el versículo? Él se dio por nosotros. Del Hijo hay cantidad de versículos, pero que creo que todos nosotros hemos entendido el punto. Es decir, el Padre participa en la muerte del Hijo, el Hijo participa en su propia muerte y el Espíritu Santo también. En Hebreos capítulo 9, versículo 14 vamos a entender que el Espíritu Santo todo el tiempo estuvo
en Cristo. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, Oiga bien, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu eterno, Él mismo se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo? ¿Quién impulsó a ofrecerse a Jesús al mundo, su sangre? El Espíritu. El Espíritu lo impulsó, dice la palabra. Mire, mi familia, ¿por qué es importante entender esto? ¿Por qué es importante entender quién mató a Jesús? Fíjense, digan conmigo: Herodes, Poncio Pilatos, los gentiles, el pueblo de Israel. Digan conmigo: todo el mundo. Todo el mundo participó en la muerte de Jesús, porque habla de los gentiles en general. Segundo, digan conmigo: Satanás. Digan conmigo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Te quiero que entienda algo. Una persona que ve la tragedia de la cruz como tragedia no se puede dar cuenta de esto, no lo entiende. Pero si nosotros entendemos que Dios estuvo incluido en todo esto, entonces podemos pensar en algo: que todo lo que Dios hace, lo hace para su gloria. Por lo tanto, ese sufrimiento y esa muerte en la cruz no es algo malo, fue algo que bueno en gran manera. Porque la voluntad de Dios es ¿qué? Buena, agradable y perfecta. Lo que pasa, lo que estoy tratando de hacerle ver en esta noche, es que sí es cierto, Jesús sufrió, y sufrió más que cualquier otro ser humano sobre la faz de la tierra, por cuanto Él cargó el pecado sobre sí mismo. Pero vamos a entender que lo que a nosotros nos justifica es su muerte. Y por lo tanto nosotros agradecemos a Dios este plan perfecto que Él hizo en Él mismo. Ahora, ¿qué sufrió a manos de los hombres y qué sufrió a manos de Dios? Porque si vemos que por un lado están los hombres que mataron a Jesús y Dios también está ahí, entonces la pregunta es: ¿qué sufrió a manos de estos hombres y qué sufrió a manos de Dios? A manos de los hombres, lo único que le pudieron infligir a Jesús fue un castigo físico, un dolor físico. Bueno, tanto que incluso los apóstoles participaron, la mayoría de apóstoles participaron, excepto Juan, en estos sufrimientos de Cristo. Todos sufrieron tanto como Él. Increíble. Bueno, Pablo fue todavía mucho más azotado que Jesús, varias veces apedreado. ¿Por qué digo esto? Porque quiero que entienda, Mel Gibson hizo una función importante negativamente en la mente de los seres humanos. Y perdón que mencione tanto una película vieja, pero es porque para muchos esa imagen es la que está aquí. Entienda, Pablo posiblemente sufrió más que Jesús en manos de los hombres, en manos de los hombres. Pablo sufrió más que Jesús posiblemente. Pero debemos de entender que eso no logró nada en sí mismo, en aspectos de salvación. Ahora. ¿Pero qué sufrió entonces en manos de Dios? En manos de Dios, lo único que Él sufrió, y el sufrimiento más fuerte que jamás un ser humano jamás pudo haber aguantado en ningún momento, bajo ninguna perspectiva, bajo ningún punto de vista, es que dice la Biblia que Cristo vino a ser la ofrenda por el pecado tan perfecta que el Padre cargó sobre Él toda la iniquidad del mundo. Por eso es que dice 2 de Corintios capítulo 5, versículo 21 lo siguiente: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Por nosotros qué? Lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros llegáramos a ser justicia de Dios en Él. Ese es el mensaje de la cruz. Ese es lo que en Semana Santa la gente tendría que tener en mente, este versículo. Que al que no conoció pecado, cada vez que usted ve una cruz, usted debería pensar: al que no conoció pecado, Dios lo hizo ¿qué? Pecado. No es que Él pecó, sino que fue cargado en Él el pecado del mundo. Para que nosotros llegásemos a ser ¿qué? Justicia de Dios en Él. Es lo que nosotros debemos de alabar, es lo que nosotros deberíamos de celebrar, es lo que nosotros predicamos al mundo. Entonces, sí es importante entender que Dios hizo esto. El sufrimiento humano jamás se va a comparar con lo que el Padre hizo. Es terrible, tanto así que Isaías 53, versículo 6, una vez más dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero el Señor cargó en Él el pecado de todos nosotros. Pero cargó sobre Él el pecado de todos
nosotros. Por lo tanto, ¿cuál es el valor, pastor, que Dios le da entonces a la muerte de su Hijo? Mire, por la santidad del carácter de Dios y por su justicia y su gobierno tan justo, era necesario que la redención fuera pagada precisamente por el agresor con su vida. Es lo que decía la ley. Que por el pecado nosotros teníamos que pagar con nuestra vida a Dios. Pero precisamente Dios lo que hizo fue poner un sustituto de nosotros en la cruz del Calvario, Cristo. Y al poner el sustituto, quien sí era sin mancha y perfecto y muriendo en esa cruz, una vez resucitando, la justicia de Dios es satisfecha para siempre. En Él Dios se complació. Por lo tanto, todos aquellos que en Él crean no se pierden, tienen vida eterna, no por lo que nosotros hicimos, es por lo que Él hizo en la cruz. Amén. Es por la muerte de Él en la cruz, una muerte vicaria, sustitutiva. Entonces, es en la muerte de Cristo que los pecadores precisamente recibimos toda la bendición de Dios. Y este freno moral, si se le puede llamar así, de Dios, es levantado, porque Él mismo se frenaba de mostrar toda su bondad, todo su amor, toda su gracia al mundo por cuanto estorbaba el pecado. Cuando Cristo viene a morir, este freno moral de Dios mismo se levanta. Él es tan justo y Él es tan santo que no puede cohabitar con el pecador. Entonces, cuando Cristo muere, su justicia es satisfecha, su santidad es satisfecha. Por lo tanto, es levantado este freno, el velo se rasga diciendo que Dios ya es favorable al mundo, cualquiera puede venir a tomar gratis y beber del agua viva, se abre las cortinas, el velo se rasga y ahora nosotros podemos ver, palpar y experimentar el amor de Dios, el cual quedó libre para actuar en favor de aquellos que reciban precisamente su gracia y su bendición. Dios, al quitar el pecado del mundo, al satisfacer su justicia y santidad por medio de la muerte de Jesús, logró el más grande interés que Dios tenía. El valor de Dios en la muerte de Jesús tiene un valor muy distinto a nosotros. Para nosotros es salvación, pero para Dios es más que la salvación de su creación. Dios logró en la muerte de su Hijo lo más grande, lo cual Dios anhela desde la eternidad hasta la eternidad, la gloria de Él, la alabanza de su propia gloria. Es que debemos de entender algo, mi familia. Dios, al quitar el pecado del mundo a través de Cristo, Él logró más que una salvación de su creación. Él logra que los salvados y los redimidos por Cristo después de la cruz le alaben a Él eternamente. Él consigue lo que Él siempre ha querido, la alabanza de su gloria. No hay nada más importante para Dios en la muerte del Hijo que la gloria de Él. Él nos salva por amor a sí mismo. El valor de la muerte de Jesús por el Padre no se mide por las almas ganadas. Jamás. Para Dios el valor de la muerte de su Hijo se mide por las almas ganadas. Porque entonces si se midiera por las almas ganadas, entonces fue un gran fracasado Dios porque no pudo salvar a todos. Sería blasfemia decir eso, ¿no? El valor que Dios le da a la muerte del Hijo no tiene que ver con las almas ganadas. Jesús dijo que la puerta es estrecha y pocos son los que la encuentran. El valor no es por el almas ganadas. El valor que el Dios le da a la muerte de su Hijo es por la gloria que Él va a recibir por toda la eternidad a través del Hijo de parte de aquellas almas que van a redimir. ¿Me doy a entender, mi familia? Por eso el Salmo 79, versículo 9 dice: oh Dios de nuestra salvación, ayúdanos por la gloria de tu nombre. Haznos libres y expía nuestros pecados por amor de tu nombre. Al final de cuentas, el valor de la muerte expiatoria de Cristo es por la misma gloria de Él, para que alabemos su nombre eternamente. Es que la sabiduría de Dios y su poder quedan expuestos completamente en la cruz del Calvario, para que por los que ellos sean salvados, glorifiquen a Dios eternamente por siempre. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer nosotros en fechas como estas? ¿Qué tenemos que hacer nosotros en días como estos? ¿Es acaso que nosotros tenemos que simplemente sirve de algo
que sintamos lástima por Jesús al ver algún drama que encontramos en las calles, alguna representación de tradiciones o alguna película que veamos en la tele? ¿Sirve de algo la lástima que vamos a sentir en ese momento? No. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es glorificar a este Dios triuno, a que planificó todo esto. Es que el Padre ordena al Hijo entregarse, el Hijo se entrega a sí mismo, el Espíritu Santo lo ofrece, pero una vez Él vino al mundo, el Hijo, dice la palabra de Dios que el Padre lo amó en Juan 3:35, que es glorificado el Padre por medio del Hijo en Juan 14:13. Por tanto, el Padre luego glorifica al Hijo, Hechos 3:13, y por lo tanto ahora el Dios triuno está ofreciendo salvación y reconciliación con toda la creación. Por todo esto, antes de usted venerar la tragedia de la crucifixión y el asesinato cometido, debemos de alabar y glorificar a Dios por su obra redentora, amén, la cual por gracia y solo por gracia nos dio en el amado. Es en la cruz donde nosotros podemos ver mejor que en ningún otro lado la profunda obra espiritual de reconciliación que se estaba consumando en esa cruz del Calvario, pero también podemos ver la más grande crimen e infamia que los seres humanos y los verdugos de Cristo estaban perpetrando en ese momento. Es en el mismo acto, es en el mismo hecho, es en el mismo lugar donde usted puede ver la más grande expresión del amor de Dios sobre la humanidad y el más perverso corazón que tenemos los seres humanos. Es en la cruz. Pero eso sí, de cómo usted vea, de lo que usted quiera ver en la cruz, va a depender entonces, va a determinar lo que usted va a creer de Jesús. Que solo es un mártir santo al cual hay que idolatrar, o es el Cordero de Dios que ha quitado el pecado del mundo y por el cual debemos de confiar y adorar por siempre. Depende cómo usted vea la cruz, si lo ve como los hombres lo ven o lo ve como Dios lo ve. Si usted sigue viendo la obra de la cruz como el hombre la ve, pues entonces para usted Jesús solamente es un mártir, precioso mártir, amante mártir, pero es mártir. Pero si usted ve la cruz y la obra de la muerte y sufrimiento de Jesús en la cruz como Dios lo ve, verá el Cordero inmolado, verá la vida, verá el ofrecimiento gratuito de Dios al mundo, verá la gloria de Dios en una cruz. Todo tiene que ver cómo usted ve esto. Es que hay dos formas de ver esta muerte y de ver los sufrimientos de Cristo. Es que solo hay dos formas, como lo describen las Escrituras. Una forma es, por ejemplo, como los que estaban alrededor de Jesús cuando Él estaba en la cruz. No sé si usted recordará quiénes estaban alrededor de Jesús. Por un lado, estaba la turba vulgar, que ellos lo único que hacían era mover sus cabezas como diciendo: si Él merece morir, mira, está muriendo, mira. Está la turba general, ¿no? Viendo a Jesús morir. Por otro lado estaban los gobernantes judíos que habían consentido la crucifixión de Jesús y que se burlaban de Jesús. Estaba la turba, estaban los gobernantes, los soldados romanos que solo miraban como rey al César, a nadie más. Por lo tanto se burlaban de Jesús. Estaban también los supersticiosos mirones que al escuchar, por ejemplo, los gritos de Jesús cuando Él dijo Elí, Elí, supusieron que estaba llamando ¿a quién? A Elías. Entonces nosotros vemos 4 grupos de personas que se encontraban ahí, y el quinto, María y un par de apóstoles, que ellos estaban llorando la muerte de Jesús, llorando. ¿Usted se imagina eso? Llorando. ¿Por qué está muriendo Jesús? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué llorarla? Es que estaban los 5 grupos de personas que miraban la muerte de Jesús como una tragedia. Y cada uno de ellos, por ejemplo, al no reconocer a Jesús, escuche bien, como el Mesías, le interpelaban que demostrase que Él era el Cristo, que Él era el Mesías, salvándose a sí mismo. La turba, por ejemplo, y lo describe la palabra en Mateo 15, 29 a 30, la turba decía: tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de esa cruz. Eso decía el pueblo porque miraban a ese que estaba muriendo simplemente como un hombre.
Ellos simplemente miraban la muerte y miraban el sufrimiento y la tragedia y decían: ¿por qué no haces algo? Si en verdad eres el Cristo, sálvate a ti mismo y bájate ya de la cruz. Por otro lado estaban los gobernantes también, que decían: a otros salvó y a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. Marcos 15, 31, 32. El ladrón a su lado decía: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. El mismo ladrón. Lucas 23, 39. Los soldados decían: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Lucas 23, 37. Y los supersticiosos decían: dejemos, veamos si viene Elías a bajarle. Marcos 15, 36. Si usted observa, cada uno de estos grupos de personas, todos le pedían a él que se salvara a sí mismo. Miraban la muerte de Jesús como una tragedia, como algo que tenía que ser evitado para ser demostrado el Mesías y el Cristo, y entonces para ser tenido como digno de lástima, de admiración y de adoración. Pero es porque miraban a Jesús no como el Mesías, lo miraban como un hombre. Pero si usted también observa bien, de todos estos grupos de personas, solo hubo uno. Solo hubo uno, tan solo uno de cientos que estaban ahí, que vio la infamia de la muerte de Jesús no como infamia, sino que vio la gloria de la cruz. Que en lugar de decirle a Jesús como todos: sálvate a ti mismo, de su boca simplemente salió una sola palabra: sálvame. Y es el otro ladrón. Por un solo instante en todo el mundo, solo hubo una tan sola persona a la cual Dios, en su preeternidad, le logró dar la posibilidad en su gracia de ver en la cruz no una infamia, sino la gloria de Dios. Él logró ver que era importante la muerte de Jesús, por lo cual nunca le pidió que se bajase, sino que simplemente le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Es que este único ladrón, mientras todos celebraban la infamia de la crucifixión, él solo miraba la redención, miraba al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, miraba al Redentor, por el cual él mismo, dice la palabra, le llamó Jesús, el nombre que es sobre todo nombre. No le dijo otro nombre, no le dijo Rey, no le dijo Jesús, nombre sobre el cual el que es invocado se salva. Es que este único hombre fue el primero de todos en ver que la muerte de Jesús encerraba algo más profundo que los crucificadores podían ver. Que Jesús era el que se entregaba, que Él era quien realmente estaba permitiendo que le crucificaran para luego salvar al perdido. Este único hombre pudo ver que Jesús no es que no podía salvarse a sí mismo, sino que Él no quería, por cuanto iba a trastornar todo el plan de Dios de salvación. Es que hombre pudo ver que la muerte de Jesús era una entrega personal, una decisión de Dios. Este hombre pudo ver por un solo instante, en una posición envidiable como cualquier otro jamás va a tener, a la par de la muerte de Jesús, un solo hombre de toda la humanidad. Uno solo miraba, ni siquiera su mamá María, ni los apóstoles podían entender la cruz. Fue un solo hombre en toda la humanidad. En ese instante podía ver que no era que Jesús estaba muriendo infamemente, es que Él se entregaba precisamente como expiación para el mundo. Es tan tremendo esto que por eso es que Él recrimina al otro ladrón y le dice: ¿qué acaso tú no temes a Dios? Es que le dice: ¿que acaso no te das cuenta quién es Él? ¿Cómo tú le pides que se baje si solo Él nos puede dar salvación? Déjalo morir. Señor, sálvame a mí, si tú eres el Cristo. Él realmente vio al Cordero de Dios, Él vio al Rey de Israel, Él vio al escogido de Dios, Él vio al buen pastor que pone la vida por sus ovejas, Él vio al pan de vida bajado del cielo, Él vio en esa cruz al agua viva, vio al Rey de Reyes, vio al Señor de Señores, Él vio a Jesús, a que salva al pueblo de sus pecados, y vio a Dios consigo mismo reconciliando al mundo entero. Fue el primero que vio en una posición única las dos imágenes: la imagen de la infamia de la muerte del Mesías, del inocente, pero la necesidad de su muerte vicaria para salvación de sus ovejas perdidas. Por gracia de Dios, este ladrón se le permitió ver preternaturalmente la visión propia de los lomos.
de la bendición de aquello que vio Moisés. A este ladrón fue al único que se le permitió ver lo que Moisés pudo ver, lo que David pudo ver, pero nunca tocar. Este ladrón pudo ver en la cruz aquello que Abraham se le prometió. Aquellos que los héroes de la fe un día lo vieron de lejos y lo saludaron, pero nunca lo pudieron tocar. Y este ladrón lo pudo ver y lo pudo reconocer en el momento más importante de toda la historia. Un solo hombre pudo ver cumplida la promesa a Abraham. Él pudo ver cómo pasaba en esta loma la ley a la gracia, del pecado a la salvación, del reino de las tinieblas al reino de la luz, del reino del hombre al reino de Dios. Pudo ver lo que grandes hombres en la Biblia esperaron ver algún día y murieron en esa esperanza, mas nunca lo vieron. Este hombre lo vio y lo reconoció. Fue el primero en toda la historia. Por lo cual, al ver todo esto, fue el único que pudo exclamar aquella oración modelo de fe: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Pero lo más tremendo de todo no es lo que él vio, es lo que él recibió. Que Jesús le dice: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué es lo que usted quiere ver? ¿Qué es lo que usted va a ver? ¿Usted va a ver únicamente letra en la muerte de Jesús? ¿Lo que le enseñaron en la universidad? Si usted fue a una universidad cristiana o le gusta estar estudiando en el seminario, usted va a ver la muerte de Jesús nada más como una letra, como una clase, como una enseñanza. La va a ver como los religiosos, solamente como el sufrimiento de un hombre al cual hay que tener conmiseración, y que si me hace llorar ver el sufrimiento, entonces es porque yo estoy entonces compungido y estoy de acuerdo con que pobrecito él, ¿verdad? O lo va a ver como este ladrón redimido lo vio, como la muerte expiatoria de aquel que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que en lugar de decirle: bájate, Señor, sálvame, Señor. ¿Qué es lo que usted quiere ver? ¿Qué es lo que usted va a ver, mi familia? ¿La infamia de la crucifixión o la gloria de esa cruz? Yo ruego al Señor que cada uno de nosotros pueda entender que Cristo murió por nosotros, mi familia. Éramos nosotros los que merecemos estar en esa cruz. Pero por plan del Padre y por obediencia del Hijo e impulso del Espíritu Santo, Él estuvo ahí. ¿Soportó lo oprobio? Sí. ¿Sufrió grandemente? Sí. Pero con un solo objetivo: la gloria eterna de su nombre por parte de nosotros sus redimidos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer celebrando la muerte de Jesús? Alabar esa gloria por siempre. Es lo menos que podemos hacer, amén. Lo menos que podemos hacer cada día es eso. Así que vamos a orar en esta noche, vamos a darle gracias al Señor.